duda 2023 va a tener una cargada agenda electoral y en el plano económico se presentan varios desafíos, pero en el mientras tanto hay una tecnología, específicamente la inteligencia artificial, que está ya produciendo cambios disruptivos en muchos sectores económicos y también en el mercado laboral. Para hablar del tema tenemos el agrado de estar en contacto con Eduardo Aguirre, es periodista especializado en tecnología, también difusor de este ámbito y periodista móvil, como él se autodefine en sus redes sociales, @EduAguirre. Bienvenido y gracias por este contacto con los tureros. Sebastián querido, muy buenas noches y es un placer como siempre estar con ustedes. No, bueno, el placer es nuestro. Eduardo, te contactábamos porque está en boga y en boca de todos hablar de inteligencia artificial, pero pocos tienen en claro qué significa inteligencia artificial. A mí me gustaría hacer una primera aproximación contigo y empezar por la definición. ¿Qué se entiende cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno, sí, lo que pasa es que por ahí se confunden conceptos, es una rama muy amplia de los desarrollos tecnológicos y suelen confundirse y bajo el paraguas de inteligencia artificial por ahí se denominan cosas que no son estrictamente o tal vez que son una forma, ¿no? A ver, inteligencia artificial es una rama de la computación que busca simular de alguna manera el funcionamiento de la inteligencia humana, pero en una máquina. Bien, ¿Sí? clarísimo. Entonces, Es decir, la máquina intenta emular la inteligencia humana y es ese proceso y los resultados los que llamamos inteligencia artificial. totalmente. Para esto, la máquina se basa de otro término del cual hemos hablado y escuchado muchísimo, que son los algoritmos. Bien. ¿Sí? Que básicamente los algoritmos son secuencias de pasos, ¿sí? Bien definidos que se usan para resolver un problema. Te doy un ejemplo de un algoritmo muy humano. Se te pincha una rueda, Sí. ¿no? Entonces, normalmente el procedimiento es, vas al baúl donde tenés La cubierta. guardado el Sí, la rueda de gato, la auxilio. llave para aflojar las Claro. tuercas, la rueda de auxilio, sacás todo del baúl, fijás el auto para que no se mueva con el freno de mano o con lo que sea, subís el auto con el gato, bueno, le aflojaste las tuercas, subís el auto con el gato, sacás la rueda pinchada, colocas la de auxilio, le pones los bulones nuevamente, bajas el gato, guardas todo y te vas. Eso básicamente, esa secuencia de pasos que es siempre igual, ¿sí? Es un algoritmo humano, lo podríamos decir. Bueno, de la misma manera, las máquinas utilizan muchas secuencias de pasos para resolver distintos problemas, los que se le pongan adelante. Bien, te quiero consultar, justamente me hablas de algoritmo, que es un poco la tecnología y también todas estas funciones matemáticas y serie de pasos que se encuentran detrás de lo que uno ve, por ejemplo, en una computadora, en un celular, a la hora de interactuar con aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Qué otras tecnologías hay por detrás que explican el funcionamiento? He escuchado también de Machine Learning, algo creo que vos mencionaste que es un concepto que el aprendizaje de las máquinas a través de ciertos datos. Absolutamente. ¿Qué hicieron algunos investigadores de las ciencias de la computación? En vez de seguir programando las computadoras para resolver problemas específicos, se preguntaron si había forma de enseñarle a las máquinas a aprender a resolver problemas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, En vez de clarísimo. programarla para resolver un problema específico, programarla para aprender a resolver distintos problemas que se le planteen, ¿no? Entonces, eso es el Machine Learning. Es una parte de lo que llamamos inteligencia artificial y que se enfoca en esto, en enseñar a las computadoras para que aprendan a través de datos. ¿Cuántos datos? Miles, millones de datos, ¿no? Y que además, con el uso y con la experiencia del propio uso, vayan sumando esa experiencia como dato para aprender a hacer mejor otros desafíos que se le planteen y resolver otros desafíos que se le planteen. ¿Ahora ese aprendizaje es controlado o es al libre albedrío del algoritmo que tiene una máquina? Bueno, inicia siendo controlado porque básicamente es como se la entrena
al sistema, cómo se lo entrena con los datos, ¿no? Con las bases de datos con las cuales se los entrena, ¿sí? Desde allí es controlado. Pero luego con el uso, como sabe aprender, ¿no? Va recibiendo datos de la propia interacción con los seres humanos y luego sí va de alguna manera aprendiendo y tomando sus propias decisiones a partir de la interacción, o sea, a partir de los datos que le provee la propia interacción con el uso con los seres humanos. Bien, quería consultarte en ese sentido. Ahí tenemos el graph oportunidades y amenazas. Hay algunos analistas que dicen que el uso de la inteligencia artificial va a generar pérdidas de puestos de trabajo, también puede generar desinformación, ya que a través de ella se pueden generar contenidos que pueden llegar a ser falsos, más teniendo en cuenta, por ejemplo, en Argentina estamos en un año electoral, y en el peor de los casos, algunos ya imaginan la inteligencia artificial volcada en robots y llama a la imagen de Terminator, esa película de los años 80 y 90, donde podría amenazar en un futuro, bueno, bastante lejano por el momento, la incluso existencia de la civilización y los seres humanos. ¿Cuál es tu análisis en este sentido? ¿Qué oportunidades y amenazas, por lo menos, podemos tener actualmente a partir de la implementación de lo que es la inteligencia artificial? Claro, el pasito previo a hablar de esto, Seba, es que la inteligencia artificial ya convivía con nosotros, ya la estábamos utilizando desde hace algunas décadas. Y, por ejemplo, la cámara fotográfica del celular tiene sus propios algoritmos de inteligencia artificial. Vos te habrás notado que cuando vas a sacar una foto, por ejemplo, de un plato de comida, el propio celular te dice, ¿querés que cambie al modo comida? Claro. ¿No? Bueno, ahí hay un sistema de inteligencia artificial que está detectando las imágenes, analizando la imagen y diciéndonos que puede hacer algo por nosotros. ¿Cuándo surgió esto de las oportunidades y amenazas con mucha mayor fuerza? Y a partir del año pasado, cuando se populariza el uso de este sistema de inteligencia artificial generativo que es ChatGPT. ¿Qué quiere decir esto? Es inteligencia artificial generativa, que es capaz de crear, o sea, ha sido entrenado con millones y millones de datos para utilizarlos en la creación de cosas que no existían. Por ejemplo, texto, ¿sí? Entonces, a partir de allí es que nos empezamos a preguntar, bueno, ok, ¿qué amenaza trae esto de que haya sistemas capaces de generar texto, de generar código de programación, de generar música, de generar imágenes a partir de simplemente el pedido, el famoso prompt, esto de la instrucción, de cómo yo le digo al sistema de inteligencia artificial que haga algo específicamente? Bueno, a partir de esta situación de la popularización de ChatGPT, es que la humanidad se empieza a preguntar qué amenazas nos trae, y ciertamente que las hay, fundamentalmente, como toda tecnología nueva, va a reemplazar a algunos puestos de trabajo, empezando a hablar de las amenazas justamente, y la particularidad que tiene este tipo de inteligencia artificial generativo es que muchas otras tecnologías, por decirte la máquina a vapor, tuvieron la capacidad de reemplazar mano de obra humana. ¿Cuánto? Y un 15% se calcula más o menos, ¿no? Que la revolución industrial que produjo la máquina a vapor reemplazó el 15% de la mano de obra. Bueno, esta tiene la capacidad de reemplazar casi un 50% de las tareas. Esto fue medido por la propia gente que la desarrolló, la gente de OpenAI. Disculpen. Y por ejemplo, detectó que en Estados Unidos hay 19.000 tipos de puestos de trabajo. 19.000 tipos de puestos de trabajo humanos. Y se dio cuenta que al menos la mitad de esos puestos y en al menos una parte de sus tareas podía ser reemplazada por una inteligencia artificial de este tipo. Bueno, es todo un Entonces, dato. amenazas sí las hay. Algunos analistas también están mirando o intentan mirando el vaso medio lleno diciendo que también se van a generar nuevos puestos de trabajo, pero probablemente la velocidad de destrucción sea más rápida que la de creación. Yendo al vaso lleno, Edu, ¿qué oportunidades estás viendo
y cómo alguien, una persona o a lo mejor un pequeño negocio puede subirse a esta ola para sacarle el jugo, por así decirlo. Sí, hay oportunidades en el uso como asistente de las tareas humanas, hay muchísimo potencial allí y es una de las cosas que se está viendo, por ejemplo, en la industria del software, que, mira, hablábamos recién de las amenazas, bueno, los puestos amenazados dentro de la industria del software por la inteligencia artificial generativa, paradójicamente son los de mayor sueldo y no los de menor sueldo. Ah, mira. Normalmente las tecnologías han amenazado más a los puestos de menor valor agregado. Bueno, ¿por qué? Porque un programador junior o semi-senior apoyado en ChatGPT, por ejemplo, Sí, tiene casi el mismo rendimiento que un programador senior. Un claro, programador senior cobra mucho más, ¿no? claro, es decir, Entonces, claro, es decir que puede sustituir, digamos, lo que es la experiencia a través de ChatGPT con solo darle las indicaciones o estos prompts famosos a totalmente. Vos un sabés que uno de los chatbot. puestos, una de las oportunidades enormes que trae esta tecnología es la de convertirse en prompt engineer, en prompt, ingeniero en instrucciones, que ni siquiera existe la carrera todavía, pero lo Claro, piden. Ya hay miles de empresas pidiendo cubrir ese puesto. ¿Qué quiere decir? Especializarse muy, muy, muy finamente en cómo interactuar con los sistemas de inteligencia artificial generativa, cómo darle instrucciones. Eso es un prompt. La instrucción que yo le escribo, que yo le doy o que le hablo, para que haga algo, para que me dé un resultado. bien. Mientras más aprendo cómo decirle al sistema de inteligencia artificial lo que yo quiero y lo que necesito, más precisa es su respuesta y su solución. Entonces, ese es uno de los puestos más requeridos hoy por hoy. Así que si yo le dijera a alguien que está empezando, por ejemplo, en tareas de programación y todo esto, a entrenar muchísimo en esto, de interactuar con el sistema de inteligencia artificial para ser muy claro a la hora de pedirle instrucciones, de darle instrucciones. Bueno, muchísimas gracias Edu Aguirre por este contacto. Quienes quieran ampliar pueden ir a su red donde él suele conversar de estos temas habitualmente. Queda decir también que en el ámbito del arte, el diseño, también está sucediendo lo mismo a través de otras aplicaciones que toman algunas imágenes o bien algunos enunciados, a partir de ello desarrollan todo lo que es una ilustración magnífica de cero. Pero también queda otro debate, Edu, que lo seguimos en otro programa por el tiempo que tenemos, es si esto va a limitar la capacidad de pensamiento de las personas, porque es como una calculadora. Uno tiene que aprender a sumar, restar todas, digamos, las operaciones matemáticas para después saber usarlas. En este caso es si este uso va a limitar lo que son las construcciones, digamos, mentales de los seres humanos. Pero lo charlamos en otro En programa. eso tengo una visión muy optimista de Ajá. que va a ampliar los horizontes creativos de la humanidad.